Hola chicos, el tema que vamos a ver hoy es la energía potencial gravitatoria y velocidad de escape. Bien, este tema nos va a servir para poder calcular la velocidad necesaria para los satélites a la cual es necesario tener para poder ponerlos en órbita o escapar a un campo gravitatorio. Por ejemplo, para dos partículas de masas diferentes, M1 y M2, cuando estén separadas a una distancia, la energía potencial gravitatoria se expresa como energía potencial es igual a menos G, que sería la constante gravitacional, que ya la vimos en la clase anterior, por la masa 1 por la masa 2, dividido en R. Recuerden, R es la distancia de separación entre esas dos partículas, y G sería la constante de gravitación universal. Este signo menos va a indicar, acá este signo menos va a indicar que es una fuerza de atracción la que se produce entre esos dos cuerpos. Y también que si R es lo suficientemente grande, significa que la energía potencial va a ser cero o va a tender a cero cuando R tienda a distancias muy grandes. Por ejemplo, o dado el caso de que si se coloca un objeto en un campo gravitatorio, ese objeto va a tener una energía potencial gravitatoria. Y si ese objeto va a estar en movimiento, o sea, si se mueve, también va a tener una componente de la energía cinética. Por lo tanto, la energía mecánica total que va a tener ese objeto va a ser igual a energía mecánica, va a ser igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, menos la constante G por la masa 1 por la masa 2 dividido en R. Si nosotros corregimos esta energía potencial en función del cuerpo que se mueve en un campo gravitatorio terrestre, lo que vamos a poner acá va a ser M1 va a ser la masa del cuerpo y el M2 va a ser, la voy a corregir, la masa de la Tierra, y el R va a ser el radio terrestre. Por lo tanto, si ese cuerpo se mueve y está en un campo gravitatorio, la energía mecánica va a ser la suma de la energía cinética, que corresponde al primer término. Esto corresponde a la energía cinética y esto corresponde a la energía potencial. Bien. Si en algún caso este tipo de energía cinética se iguala a la energía potencial, significa que la energía mecánica va a valer cero. Por lo tanto, en dichos casos donde estas energías son iguales, significa que la energía mecánica vale cero. O sea, que voy a tener que 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado va a ser igual a la constante G por la masa del cuerpo por la masa de la Tierra dividido en el radio terrestre. Al igualar nosotros esta ecuación, podemos definir acá que la velocidad a la cual nosotros queremos llamar velocidad de escape, podemos deducirla de esta ecuación. Y nosotros hablamos de un cuerpo que se encuentra en un campo gravitatorio. Fíjense, si nosotros de la ecuación, de esta última ecuación donde se iguala la energía mecánica, es igual a cero, perdón, vamos a ver que si despejamos la velocidad, va a ser igual a este 2, va a pasar para acá multiplicando por G por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra. Y la potencia pasaría como un cuadrado. Y a esto nosotros lo vamos a llamar velocidad de escape. Fíjense que la velocidad de escape es independiente de la masa de ese cuerpo. Por lo tanto, acá nosotros podríamos haber simplificado directamente y haber despejado la ecuación de este punto. Por lo tanto, nosotros para calcular la velocidad de escape vamos a hacer uso de esta ecuación. Velocidad de escape. Para poder resolver la consigna 24, nosotros vamos a hacer uso de esta ecuación y de la tabla 3 que la tenemos en el práctico. Por lo tanto, nosotros deberíamos calcular la velocidad de escape de los siguientes cuerpos celestes: el Sol, Luna, Júpiter, Marte y Tierra. Son 5 cálculos que van a hacer.
cuando analicemos el problema vamos a ver que la ecuación es la misma, solo que hay que ir modificando. Si es para la Tierra, vamos a calcular la masa de la Tierra, el radio de la Tierra. Si es para calcular la velocidad de escape del Sol, vamos a calcular la masa del Sol, vamos a poner el valor de la masa del Sol acá y el radio del Sol. Y así para la Luna y los otros planetas también. Otra cosa para aclarar es que esta velocidad nosotros deberíamos entender que esta velocidad es la velocidad mínima que se debe tener o que debe tener un objeto para poder escapar al campo gravitatorio, o sea, a la atracción gravitatoria que puede ejercer una estrella, puede ejercer un planeta, puede ejercer un satélite. Y también se debe dar la condición de que la masa, en este caso de ese planeta, debe ser mucho mayor a la masa del cuerpo que nosotros queremos analizar. Aunque si bien vemos que la ecuación es independiente de la masa de ese objeto. Bien, esta es una pequeña explicación como para que tengan una idea de cómo resolver o cómo deducimos esas ecuaciones. Acá hay unos casos interesantes también de analizar. ¿Qué pasa cuando las velocidades son muy bajas? ¿Qué pasa cuando la velocidad no llega al valor de la velocidad mínima para poder escapar ese campo gravitatorio? En esos casos, eso van a definir pequeñas trayectorias o dependiendo de los valores de velocidad se van a dar algunos ejemplos interesantes. A ver, voy a tratar de borrar y voy a ver si lo puedo explicar. Bien, continuando. Ustedes van a tener un problema 23, en el cual van a tener un satélite que se va a encontrar a una cierta distancia de la Tierra. Nosotros en este caso vamos a suponer que esta circunferencia que está en rojo es la Tierra y tenemos un satélite a una determinada altura, h la vamos a llamar, que puede ser mayor o menor que el radio de la Tierra. En este caso, si nosotros colocamos un satélite en el punto A, donde ese satélite nosotros vamos a querer darle un valor de energía inicial, de velocidad inicial, para ver cómo puede orbitar alrededor de este planeta Tierra. Bien, eso lo vamos a tener en cuenta que esas posibles trayectorias van a ser en función de la energía que tenga. Si la velocidad es muy baja, significa que la trayectoria de ese cuerpo va a ser atraído y va a impactar en la Tierra. Si la velocidad aumenta un poquito más, vamos a ver que la trayectoria se va modificando, pero sin embargo va a impactar en la Tierra. Ahora, cuando la velocidad aumente, de manera tal que llegue a un determinado valor, por ejemplo en la tercera, vamos a ver que ese satélite puede llegar a orbitar alrededor de la Tierra. Y fíjense, van a tener una trayectoria elíptica y en algunos casos va a tener una trayectoria circular. Eso va a pasar siempre y cuando la energía mecánica sea menor a cero. O sea, en este caso, o acá lo voy a marcar, donde la energía mecánica sea menor a cero, la trayectoria va a ser elíptica. Ahora, si la energía mecánica es igual a cero, que es el caso que nosotros estamos analizando, es el caso donde se da la velocidad de escape, que puede ser esta línea, donde la energía mecánica es igual a cero, el tipo de trayectoria que nosotros vamos a tener va a ser parabólica. O sea, tiene la energía cinética suficiente, la velocidad inicial o la velocidad mínima, que es la que nosotros llamamos velocidad de escape, para escapar ese campo gravitatorio. Por lo tanto, el tipo de trayectoria que vamos a tener se va a llamar parabólica. Y cuando supere el valor de energía de escape, por ejemplo, sea mayor a ese valor, vamos a tener otra trayectoria, la vamos a marcar acá, al azul, cuando la energía mecánica sea mayor a cero, el tipo de trayectoria la vamos a llamar hipérbolas.
sea, los tipos de trayectorias, que estos salen de, que ustedes pueden asociar ahora que están en sexto año cuando vean la parte cónica, va a estar asociado a la energía mecánica. Si la energía mecánica es menor a cero, significa que la potencial es mayor que la cinética. Por lo tanto, el cuerpo va a quedar atrapado en ese campo gravitatorio. Es por eso que en los dos primeros casos el cuerpo no se puede escapar del campo gravitatorio terrestre. Cuando las energías por separado, cinética y potencial, son iguales, significa que la mecánica tiene que valer cero. En este caso es donde se da la velocidad de escape, en el cual la trayectoria de ese satélite o de ese cuerpo va a ser una parábola. Y si la energía mecánica es mayor a cero, significa que la cinética es mayor a la potencial, la trayectoria que va a tener o que va a describir ese cuerpo va a ser una hipérbola, que es una hipérbola, y va a ser la A. Bien, estos son los posibles casos de trayectoria analizando en función de la energía mecánica. Así que para repasar la velocidad de escape, la velocidad mínima que debería tener un cuerpo para poder escapar de un campo gravitatorio. Y entender que la masa del cuerpo, por ejemplo, acá lo puedo hacer, la masa de ese cuerpo, supongamos es un cuerpo M, respecto del cuerpo del planeta donde nosotros queremos analizar, debería ser mucho menor. O sea, que la masa de la Tierra en este caso debería ser mucho mayor de el cuerpo en cuestión, o al revés, m mucho menor, la masa del cuerpo mucho menor a la masa de la Tierra. Bien, con esto pueden empezar a resolver las consignas que ustedes van a necesitar leer un poquito más, no tan solo con la información que yo les pase, sino googlear un poquito, buscar información en internet para poder deducir, pero los cálculos son muy sencillos.